Pero para que tú y yo podamos reflexionar sobre esto de ser testigos, yo quiero empezar con la historia de Sansón. ¿Quién conoce a Sansón? ¿No se acuerdan? Sansón, Dalila. Yo estuve investigando de Sansón. La verdad es que hasta me vi el capítulo de Chespirito de Sansón. Estaba bien chévere. Como está de moda ahorita Chespirito, me vi el capítulo de Chespirito cuando hace de Sansón. Muy chistoso. Pero estaba investigando y, como te digo, cuando yo quería hablar de esto de testigos, quise mirar la historia de Sansón. Y si tú estás tomando notas, pon por favor Jueces, capítulo del 13 al 16, y se nos narra esta interesante historia de Sansón. Ahora, ¿qué es Sansón? Sansón fue conocido por su extraordinaria fuerza, ¿no es cierto? La palabra de Dios, cuando tú la leas en Jueces, te va a mostrar que Sansón fue un ángel del Señor, se presenta a sus padres y les dice: van a tener este hijo y este muchacho va a ser nazareo. Desde antes de su nacimiento, él estaba apartado para Dios, para cumplir un propósito de Dios. Y aquí está Sansón, como les digo, que fue apartado para Dios, y él tenía algunos votos que cumplir. El primero es que, por ejemplo, él no tenía que cortar su cabello, que ese es el que todos conocemos, ¿no es cierto? Otro voto que tenía que cumplir Sansón, que estaba elegido para cumplir el propósito de Dios, era que él no podía tomar bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? El otro voto es que él no podía estar con cadáveres. Y el último, bueno, esos eran los votos que... y el otro voto que tenía que hacer es que él tenía que, lógicamente, casarse con una judía. Pero nuestro querido Sansón no cumplió ninguno. Toditos los desobedeció. Y cuando nosotros vemos la historia de Sansón, mira, me gusta ver esta historia porque... más allá de lo que ocurre del triste final de la historia de Sansón, yo puedo ver la paciencia que el Señor le tuvo a Sansón. Si tú miras a Sansón, era un muchacho malcriado, que se quería casar con una filistea y que los papás tenían que ir a pedir permiso y los papás, venga, y vamos. Entonces tú ves a Sansón y la verdad es que llama la atención el nivel en cierta forma de desobediencia. Y no estamos aquí nosotros para empezar a juzgar a querido Sansón, pero definitivamente la palabra de Dios nos muestra historias para que tú y yo aprendamos de esa historia, ¿no? Si tú no has leído la Biblia, discúlpame, pero en la Biblia hay cosas terribles. A veces la gente piensa que, en la Biblia hay cosas así de gente espiritual. Sí, hay gente que logró mucho, pero le costó bastante. Y una de estas historias, como te digo, es la terrible historia de nuestro querido Sansón. Mira lo que pasa en Jueces 14 del versículo 6. Dice así, mira: enseguida el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre Sansón, y este rasgó en dos al león con las manos como si hubiera sido un cabrito. Yo ni un cabrito, pero... y no le dijo a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mira esta historia. Enseguida el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre Sansón. Quiero detenerme en esta parte porque el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento no se posaba sobre todo el mundo. Se posaba sobre ciertas personas que tenían que cumplir un rol, que tenían que cumplir un plan de Dios. Así que incluso aquí el Espíritu del Señor viene sobre Sansón. El Antiguo Testamento nos narra que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, incluso, mira, ni siquiera en todos los sacerdotes se depositaba. La presencia del Espíritu Santo descendía eventualmente y sobre ciertas personas. Entonces me llama aquí la atención y yo quiero que tú te quedes con ese detalle de que el Espíritu Santo visitaba a Sansón y le daba ese gran poder. Él tenía el privilegio de recibir la presencia misma del Espíritu Santo de Dios. Él estaba siendo empoderado para cumplir un propósito. ¿Cuál era el propósito de él? Su propósito era libertar al pueblo de Israel de la opresión que ejercía el pueblo filisteo. Esa era la misión que tenía Sansón. Y mira, por eso el Espíritu Santo de Dios se posaba sobre él. Pero
Mira lo que pasa más adelante. En Jueces capítulo 15, versículo 14, dice así: cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron a su encuentro lanzando gritos de triunfo, pero el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre Sansón y las cuerdas de su mano fueron como lino quemado por el fuego y las ataduras de su mano simplemente se desprendieron. Una y otra vez la Biblia nos dice que el Espíritu del Señor venía sobre Sansón con gran poder. Mira, esa era la fuente de poder de Sansón. No eran sus músculos, no era una dieta especial que él comía, porque como leímos antes, en ese león despedazado, luego él encontró un enjambre de abejas y se mandó la miel. No era una dieta especial tampoco la que él tenía. No era su cabello como nosotros hemos visto en historias. Era el Espíritu de Dios que le permitía hacer lo imposible. El Espíritu Santo se había depositado sobre él para que él cumpliera una misión, para que él cumpliera un propósito. El Espíritu Santo de Dios lo visitaba con esa tremenda fuerza para cumplir la liberación del pueblo ante las molestias que le proporcionaba el pueblo filisteo. Para eso él había sido separado. Pero ¿sabes qué? Es trágico, es terrible reconocer que cuando tú leas la historia de Sansón, y como todos lo sabemos, no hizo su propósito. Es más, vez tras vez vemos a Sansón como una persona que frontalmente desobedece a Dios. Se casa con una mujer filistea y luego va para que sus padres pidan la mano de otra. Hace unas cosas medias torcidas. Y como te digo, es terrible ver la historia de Sansón, porque en Jueces capítulos 16 y 20 podemos ver que después de que Sansón cede rápidamente a las tentaciones, desobedece a los votos hechos por Dios, quien era su fuente de poder, se desvanece. Mira lo que dice aquí, dice: entonces ella gritó. ¿Quién ella? Dalila. Dalila gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Él se despertó y pensó: haré como antes y me libraré. Pero no se dio cuenta de que el Espíritu del Señor lo había abandonado. Yo no sé, pero es una declaración tan impactante. Sansón, como siempre, se despertó por inercia, asumiendo que su fuerza estaba ahí y que le iba a desbaratar, que le iba a golpear, que le iba a matar y que iba a hacer lo que él quisiera. Y no percibió que el Espíritu Santo se había ido de él. El Espíritu Santo se fue quitándole su fuerza. Porque él estaba mientras él cumplía su voto. Pero ¿sabes qué? Sansón confió demasiado en su fuerza, olvidando que era el Espíritu Santo de Dios el que le daba esa fuerza. Pero ¿sabes lo que está más triste? Es que no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo lo había abandonado. Yo creo que la historia de Sansón, iglesia, nos da una tremenda advertencia para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo veo la historia de Sansón, mira lo que yo veo. Y yo oraba con el Señor y Sansón no se cuidó de nada. Lo único que cuidó es su pelo. Y yo decía: Señor, ¿por qué él solamente cuidó su pelo? Y mira, y yo lo que veo aquí en la Escritura es que, ¿sabes que lamentablemente Sansón cuidó los votos en donde fungía su apariencia? Porque sabes que a veces resulta que nosotros decimos ser cristianos, tenemos diálogos cristianos, con palabras cristianas, bendecimos, hablamos de la sangre de Cristo y declaramos y aquí y allá, pero lamentablemente a veces tenemos que reconocer que es solo apariencia. Pero ¿sabes lo que veo aquí? La bondad del Señor. Como el Señor, aun cuando Él había transgredido, vez tras vez, el Espíritu Santo de Dios todavía estaba ahí. Lo cual también me
hace ver a mí. No sé cuántos de ustedes han visto de repente o se han preguntado cuando de repente un líder en la fe cae y tú dices, wow, pero si el Señor lo usaba con tanto poder, pero estaba en pecado, estaba en apariencia y aún así el Señor lo respaldaba. Al igual que Sansón estaba en apariencia y aún así el Señor lo respaldaba. Pero eso también nos llama a nosotros la atención. ¿Será también que nosotros estamos viviendo de apariencia y no estamos agradando totalmente al Señor? Porque es verdad, iglesia, a veces tenemos apariencias de cristianos, nos vestimos para la iglesia y eventualmente nos congregamos. Pero no ha habido una transformación de fondo en nuestras vidas. Es más, ni siquiera nos hemos dado cuenta de que tal vez el Espíritu Santo de Dios ya nos abandonó. Porque sabes que nos hemos acostumbrado, Dios está ahí, Dios me perdona. No. Y abusamos en cierta forma de la gracia de Dios. Y como te digo, es trágica la historia de Sansón. Porque ¿sabes qué? El propósito de Dios, de todas maneras, se cumplió. La palabra de Dios nos muestra que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, lo torturaron. Lo tenían amarrado en uno de sus templos. Y dice que en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, recuperó sus fuerzas y él derrumbó los pilares de ese templo pagano en donde murieron los filisteos. Sansón cumplió su propósito. Pero definitivamente yo creo que esa no era la forma en que Dios quería que Sansón cumpliera su propósito. Porque ¿sabes qué? La Biblia dice que los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, para que cumplamos los propósitos de Él. Para que seamos testigos. Por eso el día de hoy esta predicación quiere hablarnos de que ser testigos es más allá que simplemente hablar cristiano, cantar cristiano, danzar cristiano. Es ser testigos, experimentar de primera mano con nuestra vida la presencia transformadora de Dios. Es experimentar y cuidar con temor y temor la preciosa presencia de Dios, de la cual tú y yo somos depósito. Porque la palabra de Dios nos dice, no contristes, no entristezcas al Espíritu Santo. Nosotros somos depósito del Espíritu Santo. Mira, el día en que tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, somos sellados por la presencia del Espíritu Santo. Y si tal vez tú te encuentras en esta mañana aquí y dices, sabes que yo nunca he recibido a Jesús, nunca he invitado a Jesús a mi corazón, tal vez este es un buen día para que tú puedas audiblemente y con tu boca decir, Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Porque en ese momento el Espíritu Santo de Dios nos sella. Somos sellados con su presencia, pero el camino no termina ahí. Ese es simplemente el inicio de la preciosa transformación que el Señor va a hacer en nosotros. De la preciosa transformación que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en nosotros. Pero sabes que tú y yo tenemos que anhelar estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y sabes que la presencia del Espíritu Santo definitivamente va transformando nuestras vidas. Porque tal vez cuando tú llegaste a los pies de Cristo fue por una necesidad, por una situación que estabas pasando, porque tu esposo, porque tu hijo, por lo que sea. Pero cuando llegas a la presencia del Señor, el Señor empieza a hacer un cambio en ti. Pero no se queda ahí, empieza a transformar a los que ven tu testimonio. Porque dicen, mi mamá antes era así, mi papá antes era así. Pero ven tu testimonio sin palabras. Porque sabes que tener un testimonio con palabras es fácil. Ustedes deben hacer esto. Y tu hijo te dice, mamá, pero tú no haces eso. Tener un testimonio con palabras es fácil.
Pero Dios nos llama a ser testigos vivenciales, a experimentar la presencia del Señor. Y definitivamente cuando yo veo la historia de Sansón, mira, si el Señor le permitió tantas cosas, no es porque el Señor era un Dios alcahuete, sino que yo creo que Dios estaba permitiendo que madure. Vamos, mi hijo, crezca. Se equivocó con esta. Vamos, dale. Pero lamentablemente llegó un momento en donde vio que no había cambio en Sansón. Hoy yo quiero hablarte, iglesia, de que el testimonio va más allá de las palabras. El Señor nos empodera para vivir una vida que es de testimonio para los demás. Desde el detalle más chiquito, desde la forma en cómo hablamos, desde lo que decimos, el Señor lo va transformando, la forma en que pensamos. Dios va transformando nuestra vida, porque tal vez antes teníamos costumbres que creíamos que éramos de Dios, pero el día de hoy que vamos conociendo la palabra, el Señor va diciendo, eso no más, deja esto, quita ya, y vemos cómo, wow, eso que antes representaba nuestra alegría, nuestra meta, era algo que simplemente nos alegraba por un momentito. Y entendemos el día de hoy que es la presencia de Dios y agradar a Dios lo que nos da la alegría verdadera. Porque mientras estábamos en el mundo, satisfacíamos nuestra carne y nuestra carne siempre pide más, siempre pide más, siempre pide más. No que una no es ninguna, venga dos, venga tres, venga cuatro. Y podríamos hablar de diferentes situaciones en donde nuestra carne nos pide, donde el mundo nos pide. Quiero que vayamos más adelante en esto porque la historia de Sansón nos sirve, como te decía, como una poderosa advertencia, y además como una profunda motivación, que así como el Espíritu de Dios era su fuente de fuerza, tú y yo hemos recibido también al Espíritu Santo de Dios como esa fuerza de poder para vivir el día a día. Así como Sansón estaba usando la fuerza del Espíritu Santo, tú y yo también podemos usarla. Yo quiero que vayamos ahora sí a Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice Hechos 1:8. Quiero contarte un poco el antecedente de esto. Aquí está Jesús hablando. Aquí está Jesús hablando después de la resurrección. Jesús resucitó y se presenta a sus discípulos por una tercera vez, creo. Y en esta otra ocasión que se presenta, los discípulos le dicen, Señor, ¿será ahora que vas a liberar a Israel? Y el Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, solo al Padre sabe los tiempos. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Yo quiero que tú mires lo que ocurre aquí. Recibirás poder. Los discípulos, como te digo, se afanan preguntándole, Señor, ¿será ahora? Imagínate la escena. Ahí están los discípulos, están viendo a Jesús resucitado con sus heridas en las manos. ¡Wow! Ahora sí, el Mesías, el que vino a liberar a Israel. Así que la pregunta que ellos hacían era lógica. ¿Es ahora? ¿Es ahora que vas a liberar a Israel? Y el Señor le dice, eso solo lo sabe el Señor. Pero mientras tanto, tú vas a recibir poder para ser mi testigo. Y tú y yo ahora estamos en ese mientras tanto. Tú y yo ahora estamos en ese mientras tanto. El Señor viene a traer libertad a este mundo. Y mientras tanto, Dios nos dice que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros y seremos sus testigos. Y yo quiero que tú veas la secuencia aquí. Primero dice, serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Mira, aquí hay una secuencia. Primero somos testigos.
Y como ustedes muy bien lo dijeron hoy en la mañana, ser testigos implica haber vivido, experimentado, estar ahí. Y tú me puedes decir, bueno, yo no estoy con Jesús. El día de hoy tú y yo experimentamos la presencia de Dios. El día de hoy tú y yo podemos experimentar la presencia del Espíritu Santo de Dios. El día de hoy es crucial que entendamos que recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos vivos, es decir, también que tú y yo podemos obrar en milagros. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente, el pueblo de Dios, nosotros, a veces no lo hacemos. Y sí, es bueno, nos hemos convertido en esos testigos audibles, pero el Señor quiere que tú y yo seamos testigos también de las manifestaciones sobrenaturales del reino de Dios el día de hoy. Cuando tú y yo conocemos al Señor, Él empieza a cambiar, nos da poder. ¿Sabes para qué nos da poder? Nos da poder para callarnos cuando alguien nos dice algo que es un poco grosero. El Señor nos da poder para no seguir viendo lo que tú sabes que contamina tu cuerpo. El Espíritu Santo de Dios nos da poder para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo primero que el Espíritu Santo hace. Nos da convicción de que eso que estás haciendo no está bien. Y nos da ese poder. Nos da el poder para que si antes tú venías y vengas seguida, ¿cuántos son y cómo nos toca? El Señor te dice no. Ahora tú eres de paz. Y nos da poder para estar en paz. Porque hemos entendido que ya dar el testimonio de Jesús es decirle te vas a ir al infierno, pecador. Y decir nuestro diálogo cristiano y tal vez juzgar a la gente que no piensa como nosotros y hablar de lo que yo hice porque yo antes era pecadora. Pero el día de hoy, cuando Dios quiere empoderarnos para que nuestro carácter cambie, para que nuestro carácter sea testigo y testifique del Espíritu de Dios que mora en nosotros. La primera manifestación de poder en nuestras vidas del Espíritu Santo es cuando tú y yo empezamos a morir a la carne. Cuando tú y yo empezamos a morir a la carne, es la primera. El Señor cambia nuestro carácter, cambia nuestra forma de hablar, cambia cómo éramos antes, cómo somos ahora. Y te puedo contar testimonios tras testimonios. Mi testimonio, cómo era antes y cómo ahora el Señor ha transformado mi carácter. Y cómo lo va a tener que seguir trabajando. Lo primero que el Señor hace para empoderarnos definitivamente es darnos autoridad sobre nosotros para no responder como lo habríamos hecho antes, cuando vivíamos sin el Señor. La primera demostración de poder en nuestra vida es cuando alguien nos ofende y tú dices, estoy aquí una vez más, pero ahora cuidando mi corazón y me permanezco ahí. Es cuando de repente tú conoces al Señor y tú sabes que tu familia no conoce al Señor y tú dices, pero Marta, ¿cómo voy a estar ahí si mi familia es insoportable? Y el Señor te dice, testifica ahí. Testifica ahí. Y Él te da la autoridad para ir y amarlos. La primera demostración de poder del Señor. La siguiente demostración de poder que el Señor nos da a ti y a mí es que tú y yo el día de hoy estamos llamados también a movernos en señales, milagros y prodigios sobrenaturales el día de hoy. Yo quiero que vayamos a Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¡Wow! Eso dice Jesús. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Recuerdo el testimonio de un amigo muy buen cristiano que se fue a
se fue de misionero a África. Y él era el misionero. Entonces dice que un día llegó alguien y le tocó la puerta y le dice, ay, es que como tú eres el pastor, ven a orar porque mi mamá está enferma, está poseída por algo, así que tú ven, ayúdame. Y él dijo, es que yo no sé cómo hacer eso. ¿Y cómo le hago? Y esta historia cuenta, esta persona contaba, pero ¿cómo tú me dices que crees en un Dios poderoso si el brujo que hay en mi pueblo sí la puede sanar y tú no? Y sabes que esta historia de este amigo que te estoy contando es una historia de John Wimber, que fue el fundador de la viña, que él se preguntaba, ¿por qué los brujos tienen más poder que nosotros los cristianos? ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo, los cristianos, no trabajamos, no obramos en ese poder de la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. Cuando tú y yo, como acabamos de leer en Juan 14:12, hemos sido llamados para hacer aún mayores cosas que hace Jesús. Pero sabes que a veces nos da vergüenza, a veces nos da temor, a veces nos da temor orar por otro por sanidad. ¿Y si no se sana? ¿Y si ora y se muere? A mí me ha pasado. Pero entendí que era que tenía que mandárselo al Señor. Pero el temor no nos deja creerle a Dios. Y sabes que esta serie va a hablar de eso. Va a hablar de que tú que estás aquí, tú fuiste llamado a traer las manifestaciones del reino de Dios a todo aquel que lo necesita. Que tú que estás aquí fuiste llamado a traer el reino de Dios aquí en la tierra. En una clase de escuela del reino yo les preguntaba a los chicos, ¿quién hace el milagro? ¿Dios o ustedes? Y te hago la pregunta, ¿quién hace el milagro? ¿Dios o ustedes? Todos podemos decir Dios, ¿no es cierto? Pero si usted no ora, nadie se va a sanar y Dios no va a hacer el milagro. Si usted no va y ora por la persona no se va a sanar porque Dios lo quería usar a usted para que ore por sanidad. Si usted no va y el Señor le resalta a esa persona y usted no ora por esa persona, el Señor no va a poder hablar a esa persona a través de usted. Porque Dios quiere usarnos con poder, pero si nosotros no vamos y oramos y hablamos y le creemos al Señor, el Señor no va a obrar en milagros. Es como cuando de repente usted dice, ay, siento que el Señor me está llamando a orar por esa persona, y usted va y quiere orar por esa persona y se arriesga y va a orar por esa persona, y le dice, Isa, ¿por qué puedo orar? Y le dice, por lo que Dios te guíe. Ay, Dios mío, ni siquiera una pista. Y luego tú empiezas a orar por esa persona y de repente ves que esa persona está llorando y dice, ¿cómo supiste? Es porque el Espíritu Santo me lo reveló. Pero si tú no vas y oras, ¿cómo el Espíritu Santo te lo va a revelar? Porque a veces nosotros decimos, pastor, es que yo quiero escuchar la voz de Dios. Pero una de las formas de escuchar la voz de Dios es orando por otros. Porque ese es nuestro Dios, es un Dios de la comunidad. Él va a hablar a ti, a tu corazón. Él va a traer a otros a hablar por ti. Y esos otros van a ser obedientes a escuchar su voz. Pero Dios quiere también usarte a ti, para que tú seas el que traiga señales y prodigios. Y no lo tengo aquí, y no sé si me lo puedes buscar, mi querida Tefi, pero Marcos capítulo 16 nos habla. Al final de los versículos nos dice, estas señales seguirán a los que creen. Orarán por los enfermos y estos sanarán. Hablarán en idiomas que no conocen. Es más, dice, hasta tomarán serpientes en sus manos y no les afectarán. ¡Wow! ¿Será que nosotros a veces no creemos lo que decimos que creemos creer? Porque eso es ser testigos del poder de Cristo. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas.
Dice, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán su mano sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Tú lo crees? Y me encanta que diga amén. Porque a veces creemos, pero no actuamos como si creeríamos. Y eso es lo que hoy Dios nos está llamando. A ser testigos que experimentan. Mira, a mí nadie me puede decir que es mentira porque yo lo he experimentado. Que usted pueda decir, yo lo he visto, yo lo he experimentado, yo he visto cómo el Señor ha sanado. Y yo quiero poner un video. Este día viernes me encantó porque nosotros aquí como iglesia damos en septiembre la Escuela del Reino, que dura como unos 6 meses. Y me encanta cuando viene la gente y entra a la Escuela del Reino. Pero luego también es triste cuando a veces la gente no le cree a Dios. Así que me encantó el día viernes que una de las chicas me cuenta una historia. Y no sé si poner el video o qué hago, pero... vente para acá, Yami. No vamos a poner video. Vente para acá, Yami, cuéntanos tu historia. Yo te voy a entrevistar. Estamos hablando de poder, de romper el temor. Así que véngase para acá. Ella fue muy linda, Yamile, se las presento. Porque en la madrugada, yo a las 6 de la mañana le digo, Yami, ¿puedes contar lo que me contaste el viernes? Y ella tan linda hizo el video, pero así. A veces todavía estoy esperando algunos videos, pero gracias, Yami, porque... Ok, quiero que más o menos les cuentes, porque era más chévere cuando tú lo contabas que cuando está en el video. ¿Qué te pasó el viernes? Cuéntame, que estabas tú ahí, tu brazo. Hola familia, buenos días. Primero, gracias por llamarme y animarme a dar ese paso de fe. Justamente me lo mencionó cuando le envié el video a Martita. Me dijo, Yami, te animo a que te vengas a parar al altar y a contar el testimonio. Y yo estaba, Señor, no, ya hice el video. No le puedo decir que no a la pastora porque es pecado. Sí puede, sí puede. No, entonces dije, pero también es dar un paso de fe, ¿no? Como es lo que estoy hablando en el video, el ser testigos. Entonces, ¿qué pasó el día viernes? Mientras estábamos en nuestra worship night, mientras oraba por una persona, yo tenía mi mano puesta como abrazando a la persona por la que estaba orando. Entonces de repente empecé a sentir una incomodidad en mi mano, un hormigueo, y yo decía, o sea, no hacía sentido, porque la persona no me había dicho nada en específico, y yo empecé a sentir un hormigueo, y en lugar de ignorar ese hormigueo, yo dije, Dios me está hablando. Pero primero dijiste, ¿será que como estaba arrodillada? Sí, porque yo dije, ¿será porque estoy arrodillada que se me durmió la mano o algo? Pero luego dije, no, quizás Dios me está hablando, y recordé lo aprendido en la Escuela del Reino, y dije, definitivamente Dios quiere utilizarme. Entonces, lo que hice fue orar por sanidad. Yo dije, es una señal de que Dios me está diciendo, esta persona tiene un dolor en su brazo derecho. Yo no conocía a la persona por la que estaba orando en lo absoluto. Le pregunté, ¿tú tienes un dolor en tu brazo? Y me dijo, sí, mi mamá sufre de osteoporosis y yo siento que estoy sufriendo de ese dolor en los huesos. Y yo dije, wow, Señor, eres increíble, porque yo empecé a temblar de la sensación de ver cómo el Espíritu Santo me utilizó. Y cuando yo empecé a orar por ella, el hormigueo y la incomodidad de mi mano desapareció por completo, y yo fue como, oh my gosh. Y empecé a orar por ella, y yo dije, en ese momento entendí como la incomodidad y el hormigueo no se trataba de mí, sino que se trataba de cómo Dios quería utilizarme como canal para poder sanar y orar por la persona en la que estaba orando. Entonces en el video yo decía como animarles a ustedes a que podamos tener ese corazón dispuesto y a dar ese paso de fe que Dios nos está llamando a dar para poder ser un canal de bendición para las demás personas. Gracias. Gracias, pastora. Ahora, después que pasó esto, Yami me dice, Marta, me acordé lo que nos enseñaron en Escuela del Reino, porque en Escuela del Reino les enseñamos que a veces el Señor te da un dolor reflejo. Me duele aquí. ¿Seré yo, Señor? Vamos a orar por esa persona. Y empiezas a orar por esa persona y se va tu dolor.
y esa persona es sanada. Y eso ocurrió ayer con Yami. Pero el punto, iglesia, es que tú y yo, perdón, el viernes, gracias. El punto es que tú y yo estamos llamados a creerle al Señor. Como Iglesia Viña, nosotros creemos en la manifestación y los milagros que Dios puede hacer a través de nosotros. Nosotros creemos en un Dios vivo. Porque a veces decimos, creo en Dios, pero ¿será que es? ¿Y si no? Pero Dios es un Dios real, que quiere que tú crezcas en tu fe. Que mira, así como el Señor va moldeando nuestro carácter, y si tal vez tú antes tenías problemas con el cigarrillo, con el alcohol, con las groserías, con no sé de dónde nos haya rescatado el Señor, y el día de hoy tú dices, gracias Señor, porque antes me costaba tanto y hoy día estoy mejor. Tal vez ya lo dejaste o tal vez sigues en la lucha, pero es menos. Mira, eso es una parte increíble del poder de Dios, pero tú y yo tenemos que crecer en eso, en darle nuestra voluntad, y que en verdad nosotros vivamos como templo del Espíritu Santo. Y eso es increíble y es una tremenda manifestación del poder de Dios. Cuánta gente que el Señor las ha transformado. Yo te puedo dar testimonio de mi pobre mamá, que siempre la uso de testimonio, pero mi mamá no podía dejar de fumar y nosotros decíamos, a ver, deje, y no podía. Pero cuando ella recibió a Jesús como su Señor y Salvador, el Señor le quitó todo deseo. Y yo, como su hija, pude ver lo que Dios hace en su vida. Y ese testimonio me tiene hoy aquí, de una mamá que permitió que Dios cambiara su vida. Eso, mira, no hay quien te lo rebata. No hay quien te diga, no, pero es que lo que tú crees son cuentos. No son cuentos, porque yo he visto el Dios vivo en el que creo. Porque no solo cambió mi carácter, no solo cambió la vida horrible que tenía, sino que el día de hoy se sigue manifestando a través de mí, trayendo sanidad, trayendo restauración a la familia, pero también trayendo su poder sobrenatural sobre el que no lo conoce de esa manera. Y eso es lo que nosotros tenemos que crecer en eso. Créele al Señor también en lo sobrenatural. Mira, John Wimber, como te decía, que es el fundador de la Iglesia Viña, dice que el Evangelio no es solo palabras, sino una demostración del poder del reino. Demostración del poder del reino. Cuando Jesús vino aquí, Juan el Bautista le dijo, ¿eres tú? Juan el Bautista mandó a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú o tenemos que esperar a otros? Y el Señor le dijo, cuéntenle lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen. La carta de presentación de que Él eran sus señales y milagros, lógicamente respaldado con su testimonio de obediencia a Dios. Lo mismo nosotros, porque si nosotros nos movemos en milagros, en señales, pero nuestra vida no está respaldando a eso, vamos a ser como Sansón, que de repente ni reconocemos cuándo se fue ya la presencia de Dios. Por eso hoy, iglesia, vez tras vez, te lo repito, hoy el Señor nos está llamando a que tú y yo seamos testigos vivos. Y quiero regresar una vez más a Hechos capítulo 1, versículo 8, porque estamos recién en esta primera parte donde nos dice que seremos sus testigos y le hablarán a la gente acerca de mí. Definitivamente, nuestro testimonio hablado es válido, es poderoso, pero tiene que ir acompañado con un testimonio vivencial. Pero quiero ir más allá. El Señor nos dice, hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y cuando yo me encontraba frente al versículo, yo le decía, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Y mira, yo lo que sé es que Dios nos está enviando a ti y a mí a hacer testimonio vivo de ese Dios poderoso que hemos creído en Jerusalén. Jerusalén. ¿Qué simbolizaba Jerusalén para Jesús? Jerusalén simbolizaba su gente, su familia, los más cercanos, tú y yo
tenemos que también dar testimonio en primer lugar a nuestra familia. No, porque es que en la iglesia yo soy cristiano, pero en la casa le grito a todo el mundo. Testimonio vivo de quienes somos en Cristo. Nuestra Jerusalén, mi casa, mi hogar. Y yo sé que a veces esa Jerusalén suele ser a veces la más complicada, porque la familia es la que más se cuesta. Pero Dios nos manda a hacer testimonio vivo en esa Jerusalén. No, es que yo conozco al Señor y todos los de mi familia son un montón de Pues Dios nos mandó a testificar en Jerusalén. No es que ahora yo soy santo y yo no voy allá. Pues Dios nos mandó a Jerusalén. Y yo no te digo ahora sí, véngase y no. Que el Señor te muestre, porque tú tienes que ser testimonio vivo dentro de tu familia y ellos tienen que ver el cambio que Cristo ha visto en ti. Y no porque tú te esfuerces, sino porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Pero luego el Señor nos dice Jerusalén, porque no es que te quedes aquí. Bueno, aquí me quedo con mi familia, mis hijos están chicos y mi primer ministerio es mi familia y ahí me quedo toda la vida. No, el Señor nos dice, luego sigue a Judea. Y cuando yo te digo, estoy meditando y preguntándole al Señor Judea, el Señor no nos está hablando de un terreno geográfico. El Señor nos está hablando, mira, cuando yo reflexiono, Judea. Judea viene de la tribu de Judá. La tribu de Judá, ¿qué tribu era? Era la tribu encargada de la adoración. Era la tribu que se encargaba de la adoración en el templo. Lo que en esta ocasión el Señor me mostró, que esta Judea es esta tu iglesia. Es esta tu iglesia, y si tú eres parte de la Viña Inver, tu Judea es esta iglesia. Tu testimonio activo aquí en la Viña Inver. Tu participación activa más allá de los discursos. No, si yo sirvo al Señor hace 30 años, yo nunca lo he visto ni limpiando un baño. Participación activa aquí en esta tu iglesia. Porque cuando yo estoy preguntándole al Señor, Señor, ¿qué significa esta Judea? Viene de la tribu de Judá. ¿Y sabes qué? De la tribu de Judá era la tribu adoradora. Cuando se dividen las 12 tribus, la tribu de Judá era la que seguía haciendo la adoración en el templo. Pero más que todo, Jesús viene de la tribu de Judá. Y además es Jesús quien instaura la iglesia. Así que creo que el Señor me hablaba en esta mañana y confío que lo confirme en tu corazón, que esa Judá es tu iglesia. Jerusalén, Judea. Pero mira, no se queda ahí. Bueno, ahora ya estoy en mi Jerusalén, en mi Judea y me encierro en estas paredes. Mira, si alguien te ha dicho que te quedes aquí encerrado, es una condena autoinfringida, porque nadie le ha dicho eso. Nosotros tenemos que, según la palabra de Dios, después de nuestra Judea, venir a nuestra Samaria. ¿Qué es nuestra Samaria? ¿Qué simboliza esa Samaria para nosotros? Pues los samaritanos eran el pueblo con el que los judíos no se llevaban bien. Así que podría ser, ¿por qué no? Esa persona con la que no te llevas bien, podría simbolizar también el lugar de trabajo que a veces también nos cuesta. La Samaria representa a ese con el cual nos cuesta un poco, pero que el Señor también nos manda a testificar ahí. Y yo te digo, yo como pastora de esta iglesia, me encanta servir en esta iglesia, me encanta. Soy trabajólica, la verdad, lo confieso. Pero cuando yo empezaba en la iglesia, empecé como a sentirme como que solo conozco a la misma gente. ¿Y cómo le hablo al Señor? ¿Cómo les hablo de Cristo si solamente conozco lo mismo? Y ya todos somos hermanitos y cantamos bonito y toda la cosa. Y sabes que el Señor me dijo, pues anda a trabajar afuera. Y ustedes saben que tengo la bendición de trabajar afuera también. Y el Señor me ha permitido que algunos de los que están aquí fueron compañeros míos del trabajo. Que nos conocimos y wow, el Señor nos unió, nos trajo aquí. Y el día de hoy, ¿sabes qué? Me pasó algo bien particular, porque el día de hoy estoy trabajando en una
non-profit, como en una institución sin fines de lucro. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nosotros oramos por los enfermos, damos de comer a la gente, hacemos outreach con homeless. Mira, yo podría estar tranquila porque mi misión de iglesia está cumplida. Pero ¿sabes qué? Una compañera me dijo, Marta, yo hago mucho aquí, en ese lugar donde trabajo, pero la gente en mi iglesia me dice, si hiciera que sea un poquito de lo que hacen allá. Y yo dije, wow, porque ¿sabes qué? Es verdad, cuando a veces trabajamos en lugares en donde servimos a la gente, nos olvidamos que también hay un compromiso con nuestra Judea. Y lo que voy con esto es que lo que a mí el Señor me revela es que tú y yo tenemos que ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no es que termino con esta y voy a la siguiente. Dios nos llama a hacerlo simultáneamente. Pero a veces hemos entendido es que como que cuando termine de criar con mis hijos, con mi Jerusalén, ok, ahí voy a ir a la Judea. No, es a todas partes. Es a todas partes donde tú y yo tenemos que testificar. Y como te lo estoy diciendo, en esto de aquí, en el poder que Dios nos da para que el Espíritu Santo vaya moldeando nuestro carácter, pero también en el mover con el poder que Dios nos da para obrar en señales, prodigios y milagros. Así que tú y yo, el día de hoy, estamos siendo llamados a testificar con ese poder. Dios nos ha llamado a ser más que solo oradores. Nos ha llamado a ser demostradores de su poder. Y quiero que esto quede claro. Poder no es el que más grita. Poder es el que tiene poder para callar cuando otro lo ofende. Poder no es el que dice, aquí estoy porque he venido y aquí vengo y permiso. Eso no es poder. O al menos no es el poder de Dios. El poder es poder de Dios, es poder callar cuando tal vez otro me ofende. El poder hablar con dignidad y poner límites con dignidad. Ese es el poder de Dios. Y una vez más insisto, sin olvidar las señales, milagros y prodigios que Dios quiere hacer a través de nosotros y con nosotros. Termino, iglesia, diciéndote una vez más que el testimonio cristiano es la vida de Cristo manifestada a través de nosotros por medio del poder del Espíritu Santo, venciendo todo temor. Porque sabes que a veces nos da temor orar por alguien. A veces nos da temor simplemente levantar las manos y adorar a Dios. ¿Cuánto más a veces nos da temor orar por alguien? ¿Y si no se sana? ¿Y si la palabra que siento que es profecía no fue la más adecuada? Y nos quedamos a nuestros temores. Por eso me encanta el testimonio de Yami. ¿Sabes por qué? Porque nosotros en la viña decimos fe. Bueno, no nosotros, John Wimber dijo, fe se deletrea riesgo. Pero no cualquier riesgo a lo loco, es un riesgo por amor, por testificar. El día de hoy también otros teólogos en la viña dicen, fe se deletrea, inténtalo. Así que yo no sé, pero si de repente el Señor te manda a orar por alguien, ¿por qué no le crees al Señor y vas y oras por esa persona? O si el Señor te dice, escríbele un mensaje a alguien, ¿por qué no lo haces y oras por esa persona? Yo no sé lo que el Señor te esté llamando a hacer, pero ¿qué te parece si hoy nos activamos tú y yo a ser testigos vivos, presenciales, activos de la presencia de Dios? Hoy no quiero, iglesia, que se vayan con más información. Quiero en verdad que salgamos con una nueva expectativa, con una activación de nuestra fe. Así que, ¿qué les parece, iglesia? Si tomamos un tiempo, ahí donde tú estás, para orar con el Señor. Yo no sé a qué te guíe el Espíritu Santo, pero creo que sería bueno que empecemos pidiendo perdón. Empecemos
pidiendo perdón tal vez porque sí hemos limitado a Dios en nuestras vidas. Si hemos pensado que el evangelio es solo un discurso, o si hemos dudado de que Él quiera usarnos poderosamente, yo te pido, pídele perdón al Señor. Pidamos perdón al Señor. O si tal vez tú has sentido el llamado de Dios y sabes que te has sentido no soy digno y te has quedado paralizado, pero el Señor hoy te está diciendo, yo te hago digno porque yo te he llamado. Tal vez sea la duda, pídele perdón al Señor. Tal vez sea la pasividad, la comodidad, nuestra agenda ocupada, pidámosle perdón al Señor. Tal vez nuestro orgullo de que voy a quedar mal y no hemos permitido al Señor obrar a través de nosotros. Pidámosle perdón. Tal vez ha sido rebeldía en la visión con tu iglesia. Perdón, pero siento fuertemente decir eso. Tal vez ha sido rebeldía en no unirte a la visión de tu iglesia. Pidamos perdón al Señor. Tal vez ha sido falta de creer a ese líder que el Señor te lo puso como líder y tú dices, no, yo tengo más experiencia que él. No sé hacia dónde te guía el Señor o nos guíe el Señor. Tal vez el Señor hoy te dice un compromiso. Tal vez el Señor hoy te dice, sígueme, te he estado siguiendo, te he estado llamando y hoy el Señor te vuelve a llamar, sígueme. Hoy te llamo como mi testigo. Hoy te llamo para que tú también experimentes lo mismo que vivieron los discípulos en tu vida. Porque tal vez tú has dudado y el Señor hoy te dice, ya no dudes más. Hoy me encuentro contigo porque el Señor ha visto tu oración, ha oído tu oración, te ha visto orando. El Señor te ha visto orando. Y hoy te dice, esa palabra es para ti. Toma un tiempo y pide perdón. Pidamos perdón. Mira, si alguien siente aquí que no pida perdón, que no tiene que pedir perdón, no sé, lo dudaría un poco porque todos tenemos siempre que, una vez más, tener la humildad de decirle, Señor, he sido negligente tal vez en eso. Voy a guardar un momento de silencio y la banda nos va a acompañar con musiquita nada más para que tú puedas tener un tiempo con el Señor ahí.